Bienvenido a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a conocer cómo crear un canal de YouTube. En este caso, vamos a crear un canal de YouTube que va a ser administrado desde una cuenta de Google. Lo que hago es ingresar a youtube.com y voy a ir a la configuración de mi perfil. Vengo a la esquina superior derecha y donde está la fotografía de mi perfil, doy clic y selecciono configuración. En este menú tengo la opción de añadir o gestionar canales. Vamos a dar clic y encontramos la posibilidad de crear un nuevo canal. Como esta cuenta ya tiene asociados otros canales, aquí me están apareciendo los cuales puedo administrar. En este caso voy a crear un canal nuevo. Para este caso, como ya existen otras cuentas, voy a crear un canal de marca. Es decir, el canal de marca, como lo indica aquí la pantalla, puede tener un nombre que no sea necesariamente el personal. Por ejemplo, el canal de una empresa. Indico el nombre del canal y doy clic en crear. Y aquí he creado el canal. Lo que corresponde entonces es empezar a administrar. Lo primero, vamos a dar clic en personalizar el canal. Esta interfaz puede cambiar, pues YouTube últimamente está haciendo ajustes en su apariencia. Desde acá puedo cargar el logo del canal y aquí puedo añadir la cabecera. Para la cabecera se recomienda que la imagen tenga unas dimensiones de 2500 píxeles de ancho por 1440 píxeles de alto y este tamaño no debe superar las 6 megas. También puedo seleccionar alguna de las imágenes que me ofrece YouTube a través de esta opción Galería. Desde la opción Más información puedo anexar una descripción del canal. Se recomienda que en esta casilla anotemos una clara descripción, clara y estratégica descripción en términos de SEO de nuestro canal. También puedo anotar un correo electrónico de contacto. Además, puedo indicar la ubicación del canal. Selecciono esta lista desplegable y ubico el país. Y por último, puedo agregar enlaces que están relacionados al canal. Por ejemplo, un blog, una cuenta en Twitter, en Facebook o en Instagram. Desde este panel derecho puedo anexar canales destacados. Puedo colocar canales de amigos o mis propios canales. Para ello, debo conocer el nombre de usuario o la URL del canal que deseo destacar. Para seguir ampliando la configuración del canal, regreso al perfil y voy a ingresar a YouTube Studio. Desde acá tengo todo el panel de administración de mi canal. En configuración obtengo otras opciones. La primera, en la pestaña General, es la unidad monetaria sobre la que yo quiero monetizar. Puedo seleccionar algunas de las monedas disponibles. En Canal, pestaña Información básica, puedo agregar palabras claves del canal, es decir, no las palabras claves de los videos, sino palabras generales que agrupan los recursos del canal. Y también tengo la opción de cambiar el país. En configuración avanzada, puedo indicar si mi canal está creando contenido para niños o para adultos. Además, puedo vincular una cuenta de Google Ads. Puedo indicar si deseo mostrar o no el número de suscriptores a mi canal. Y además tengo otras opciones de configuración avanzada. En Branding puedo indicar si al final o al inicio de mis videos quiero colocar una imagen, destacar el logo de mi canal. Esta imagen debe estar en formato PNG o GIF y tener un tamaño cuadrado. Se recomienda que sea de 150 por 150 píxeles. En Funciones puedo ver el estado de mi canal y qué necesito para empezar a habilitar algunas funciones nuevas. Por ejemplo, este canal que está recién creado solamente me permite subir videos. Tengo pendiente la monetización
la transmisión en vivo, las transmisiones en vivo incorporadas, los videos que duren más de 15 minutos. Si deseo publicar un video que supere esta extensión, debo dar clic en habilitar y verificar la cuenta a través de una llamada o un mensaje de texto. Esta cuenta nueva también permite publicar videos privados y restringidos. Necesito además cumplir con algunas condiciones para lograr las miniaturas personalizadas, habilitar las anotaciones externas, lograr una URL personalizada, apelaciones de Content ID y las membresías del canal. En valores predeterminados de subida, puedo indicar qué título en común llevarán todos mis videos, qué descripción, cuál va a ser la visibilidad y las etiquetas. Esto nos va a ahorrar tiempo si nuestros videos son muy similares. En configuración avanzada, también puedo configurar algunas opciones de publicación de los videos, como el tipo de licencia, la categoría del tipo de contenido que voy a publicar, el idioma del video, la certificación de los subtítulos, las aportaciones de la comunidad si queremos que estén activadas o no, si queremos permitir o moderar los comentarios y si queremos que los usuarios puedan ver las puntuaciones del video. Y por último, en comunidad puedo establecer usuarios que funjan como moderadores, algunos usuarios aprobados, usuarios ocultos y palabras bloqueadas que van a aplicar sobre los comentarios. Además, puedo indicar si deseo bloquear los enlaces en los comentarios. Y en opciones predeterminadas puedo indicar si voy a permitir comentarios en los videos nuevos y comentarios en la pestaña de comunidad. Una vez haya finalizado esta configuración, doy clic en guardar y mi canal está listo para empezar a hacer la carga de videos. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta y a que lo compartas. Además, a que te suscribas al canal. Cualquier comentario o pregunta, te invito a dejarla aquí abajo en la caja de comentarios, que estaré muy atento para que conversemos. Chao, chao.